La lluvia de otoño caía como lágrimas sobre las ventanas de la casa Ashford, cada gota un pequeño funeral por lo que una vez había sido. Dentro del salón, donde los acreedores habían despojado las paredes de los retratos ancestrales, Lady Eleanor Ashford permanecía con las manos entrelazadas ante ella, un retrato en sí misma de digna devastación. A los 24 años había imaginado una vida diferente, una llena de amor, quizás, o al menos de elección. En cambio, se enfrentaba al conde de Blackwood al otro lado del escritorio vacío de su padre, la superficie de caoba marcada con los cercos de innumerables vasos de whisky que su padre había vaciado en sus últimos y desesperados meses. El conde era alto, de cabello oscuro, con ojos del color de las tormentas de invierno, hermoso de la manera en que a menudo lo son las cosas peligrosas. No se había quitado los guantes desde que entró en su casa, como si temiera contaminarse con su desgracia, o quizás con algo completamente diferente. «Requiero una esposa», dijo él, su voz tan fría y formal como un documento legal. «Usted requiere la salvación de la ruina social y de la prisión de deudores. El acuerdo sería simple, Lady Eleanor. Llevaría mi nombre, administraría mi casa y disfrutaría de seguridad financiera. A cambio, solo pido su discreción y su presencia en los eventos sociales necesarios». La garganta de Eleanor se apretó, pero mantuvo la compostura. «¿Y qué hay de los otros aspectos del matrimonio, mi señor?» La mandíbula del conde se endureció, un músculo contraído bajo su pálida piel. «Jamás la tocaré», declaró, cada palabra cayendo como una piedra en agua quieta. «Tendrá sus propias habitaciones, su propia vida. Eventualmente requiero un heredero, pero eso puede arreglarse por otros medios, o quizás no se arregle en absoluto. Mi linaje muere conmigo, no me importa». La crueldad de aquello le quitó el aliento, pero Eleanor comprendió que la crueldad nacida del dolor a menudo se disfrazaba de indiferencia. Había oído los susurros sobre su primera esposa, muerta hacía 3 años, y sobre el conde que se había encerrado en su duelo. «Acepto», susurró, sellando su destino con 2 pequeñas palabras. La lluvia continuó su canto de luto contra las ventanas, y ninguno de los dos notó que sus manos temblaban, las de él ocultas en sus guantes, las de ella escondidas en los pliegues de su gastado vestido negro de luto. Pero antes de que se revele el destino de nuestros amantes, suscríbete para no perderte nunca un capítulo de romance y escándalo. Ahora, comencemos. Las campanas de la iglesia de San Miguel repicaron con toda la alegría de una marcha fúnebre. Eleanor estaba de pie ante el altar con un vestido de seda marfil, prestado, como tantas otras cosas en su vida ahora, de los vastos almacenes del conde, probablemente usado por su primera esposa. La idea le erizó la piel, pero mantuvo la espalda recta, la barbilla en alto y la mirada al frente. Adrian Thorne estaba a su lado como una estatua de mármol, con el rostro tallado en piedra, sus respuestas a las preguntas del vicario pronunciadas con una voz desprovista de inflexión. Cuando llegó el momento de tomarle la mano, lo hizo con los guantes todavía puestos, y Eleanor sintió la barrera de cuero entre sus pieles como un muro entre 2 países en guerra. Los invitados, y eran muchos, pues la boda de un conde exigía asistencia sin importar el afecto, llenaban los bancos con el susurro de las sedas y chismes apenas disimulados. «Pobre criatura», susurró una matrona detrás de su abanico. «Un acuerdo de negocios nada más».
Dicen que mantiene cerradas las habitaciones de su primera esposa, añadió otra. Un santuario para los muertos, una maldición para los vivos. Eleanor lo oyó todo, sintió el peso de su piedad y su fascinación, pero no flaqueó. Lo que Adrian Thorne no podía saber, de pie rígido a su lado, era que su frialdad no la hería tan profundamente como él quizá pretendía. Había aprendido en los últimos días de su padre que la gente construye muros alrededor de su dolor, y cuanto más alto es el muro, mayor es el daño que protege. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, Adrian no la besó, simplemente inclinó la cabeza con la más mínima fracción de reconocimiento. Sin embargo, en ese momento, Eleanor vislumbró algo en sus ojos gris tormenta que no era indiferencia en absoluto, sino terror. No era un hombre que no sentía nada, era un hombre que sentía demasiado y temía que el sentimiento lo destruyera. La revelación se asentó en su pecho como una piedra en aguas profundas. Viajaron a la mansión Blackwood en carruajes separados. Cuando llegaron, el ama de llaves, la señora Phillips, condujo a Eleanor por pasillos interminables hasta el ala este, aislada, distante, un reino en sí misma. Las habitaciones de su señoría están en el ala oeste, mi señora, explicó la señora Phillips, con un tono cuidadosamente neutro. Pensó que preferiría la luz de la mañana. Eleanor se quedó junto a su ventana, observando el sol ponerse sobre jardines desconocidos, y comprendió perfectamente. Se había casado con el fantasma de un hombre, y él le había dado una hermosa prisión en la que habitar como un fantasma. Las semanas pasaban como barcos en la niebla, visibles solo en su contorno, derivando sin colisionar. Eleanor aprendió los ritmos de la mansión Blackwood como se aprende un idioma extranjero, a través de una cuidadosa observación y una paciente repetición. La casa en sí era magnífica en su tristeza, toda de madera oscura y cortinas de terciopelo, retratos de antepasados severos observando desde marcos dorados, y habitaciones que resonaban con el recuerdo de risas silenciadas hacía mucho tiempo. Desayunaba sola en el salón de la mañana, donde la luz entraba a raudales por altas ventanas, cenaba sola en sus aposentos por la noche, y entretanto deambulaba. La biblioteca albergaba miles de volúmenes, sus lomos de cuero agrietados por la edad y el uso. El salón de música contenía un pianoforte cubierto de polvo. Las paredes de cristal del invernadero revelaban jardines que se habían vuelto salvajes por el abandono, la belleza enredada con la decadencia. Y por todas partes, la ausencia del conde, o más bien, su presencia como ausencia, la forma de él moviéndose por la casa como una sombra que nunca podía atrapar del todo. Lo veía, por supuesto. Desde su ventana, lo observaba dar sus paseos solitarios cada mañana, caminando a grandes zancadas por los terrenos con las manos entrelazadas a la espalda, su oscuro abrigo ondeando al viento como las alas de un pájaro herido. Lo vislumbraba en el estudio a altas horas de la noche. La luz de la lámpara iluminando su perfil mientras se inclinaba sobre libros de contabilidad y correspondencia, trabajando como si el esfuerzo pudiera agotar a los demonios que lo atormentaban. Intercambiaban quizás una docena de palabras a la semana. «Buenos días», dicho al pasar. «El tiempo ha cambiado», observado para llenar el silencio en un encuentro casual en el pasillo. «Gracias», susurrado por Eleanor cuando él gestionó la modesta pensión de su madre sin que se lo pidiera. Pero sobre todo, silencio. Eleanor encontró el jardín de rosas por accidente, escondido detrás de un muro de piedra en el extremo sur de la mansión. Había sido hermoso una vez, podía verlo en su estructura, en los parterres cuidadosamente planificados y en los cenadores de hierro forjado ahora
ahogados por las espinas. Alguien había amado este lugar. Alguien lo había cuidado con devoción. Comenzó, tímidamente al principio, a limpiar la maleza muerta, a podar las cañas silvestres, a devolver la vida a la tierra descuidada. No sabía que Adrian la observaba desde la ventana de su estudio, con la mano congelada en la cortina, la respiración contenida en su garganta. No sabía que el jardín de rosas había sido el santuario de su esposa, ni que ver a Eleanor allí, viva, paciente, creando belleza a partir de la ruina. Le oprimía el pecho con algo que no se atrevía a nombrar. La biblioteca se convirtió en el refugio de Eleanor, una catedral de palabras donde el silencio se sentía intencionado en lugar de vacío. La había descubierto propiamente en una tarde empapada de lluvia en su tercera semana en la mansión Blackwood, y desde entonces regresaba a diario, atraída por el olor a cuero y papel viejo, por la promesa de mundos más allá de su jaula dorada. Había tenido cuidado de evitar lo que suponía que eran los favoritos de Adrian, los tratados de filosofía y agricultura en los estantes inferiores, los volúmenes de política cerca de su sillón de lectura preferido. En cambio, gravitaba hacia la poesía, delgados volúmenes escondidos en rincones como oraciones olvidadas. Estaba leyendo a Wordsworth, acurrucada en el asiento de la ventana, con la luz de otoño cayendo sobre las páginas, cuando oyó sus pasos. Su corazón dio un vuelco, pero no se movió, no reconoció su presencia. Quizás él simplemente tomaría lo que necesitaba y se iría, como siempre hacía. Ese era su favorito. Su voz cortó el silencio como una cuchilla a través de la seda. Los dedos de Eleanor se apretaron sobre el libro. Levantó la vista y encontró a Adrian de pie en el umbral, inmóvil como un retrato, su rostro ilegible. «Yo no lo sabía, mi señor. ¿Puedo devolverlo a...?» «No». Él entró en la habitación con el cuidadoso control de un hombre caminando sobre hielo. «Puede leer lo que desee. La biblioteca es tanto suya como mía». La cortesía era insoportable, formal como un minué. Eleanor cerró el libro, su pulgar marcando la página. «Tenía un gusto excelente», ofreció en voz baja, sin saber si disculparse o fingir ignorancia. Algo parpadeó en el rostro de Adrian, dolor, crudo y sin defensas, que desapareció tan rápido como apareció. «Tenía gusto en muchas cosas», dijo él, su voz ahora áspera, despojada de su habitual precisión fría. «Poesía, rosas, hombres rotos que pensaba que podía sanar». Se apartó bruscamente, su mano agarrando el respaldo de una silla. «La amaba», le dijo a la chimenea vacía, las palabras arrancadas de algún lugar profundo. «Y mi amor la mató. El parto. Los médicos dijeron que su constitución era demasiado delicada, que nunca debería haber...». Se detuvo, sus hombros rígidos. «Perdóneme, esto es inapropiado». Eleanor se levantó lentamente, con el libro aferrado a su pecho. «Mi señor, yo...» «Adrian», la interrumpió, sin mirarla todavía. «Si debemos vivir como extraños, al menos prescindamos de la formalidad innecesaria en privado». Luego se fue, sus pasos resonando por los pasillos, dejando a Eleanor de pie en la luz menguante, con el corazón roto por un hombre que había amado demasiado y temía volver a amar. Eleanor comenzó con rosas del jardín que había recuperado, pequeños ramos colocados en el salón de la mañana, donde la débil luz del sol se acumulaba sobre las mesas de caoba, y en el vestíbulo de entrada, donde su fragancia podría recibirlo
al regresar de sus paseos solitarios. No dijo nada sobre ellas, no se atribuyó el gesto, pero cada mañana reemplazaba los tallos marchitos con flores frescas, rosas, blancas y de un carmesí profundo, con pétalos suaves como secretos. También observaba, de la manera silenciosa en que las mujeres siempre han observado a los hombres con los que viven. Notó que Adrian tomaba su té sin azúcar, pero con una medida precisa de leche, que prefería la mezcla más oscura de Assam por las mañanas y la más ligera de Ceilán por las tardes. Se lo mencionó a la señora Phillips, casualmente, como si la observación no significara nada en absoluto. Y a partir de entonces sus tés preferidos aparecieron en el estudio y en el salón sin fanfarrias, sin explicación. Adrian lo notó. ¿Cómo podría no hacerlo? Las flores aparecían como suaves fantasmas de días mejores, su aroma desencadenando recuerdos que había guardado bajo llave. El té llegaba perfectamente preparado y se encontró preguntándose si Eleanor había instruido al personal o si de alguna manera había intuido sus preferencias a través de la pura atención. No dijo nada, por supuesto. Reconocer los gestos sería reconocerla a ella, y el reconocimiento llevaba al apego, y el apego a la pérdida. Sin embargo, se encontró buscando las habitaciones donde florecían sus flores, aspirando su fragancia como un hombre sediento de aire. Una tarde a finales de octubre, la música flotó por los pasillos de la mansión, vacilante al principio, luego más fuerte, más segura. Eleanor había descubierto el pianoforte, había retirado la funda polvorienta y estaba tocando la sonata Claro de Luna de Beethoven, sus dedos encontrando las notas melancólicas como si hubieran estado esperando todo este tiempo para ser liberadas. Adrian se quedó helado en el pasillo fuera del salón de música, con la mano apoyada en la pared para sostenerse. Catherine había tocado. Catherine había llenado estas habitaciones de música, había hecho que la mansión se sintiera viva. Él había cerrado el instrumento con llave después de su muerte, incapaz de soportar el silencio de las teclas, y ahora esta mujer, su esposa que no era su esposa, lo había abierto de nuevo. Debería marcharse. Debería mantener la distancia que tan cuidadosamente había construido. En cambio, se quedó en las sombras y escuchó. Con los ojos cerrados, el pecho oprimido por una emoción que no podía nombrar. La música era diferente a la de Catherine, menos perfecta técnicamente quizás, pero dolorosamente sincera, llena de un anhelo que igualaba al suyo. Cuando Eleanor terminó, el silencio que siguió se sintió diferente al de antes, no vacío, sino lleno, preñado de posibilidades. Adrian se retiró a su estudio antes de que ella pudiera descubrirlo, pero algo había cambiado. Algún muro había desarrollado la primera fisura. Eleanor se había aventurado más allá de los terrenos bien cuidados de la mansión en una mañana gris de noviembre, caminando por los senderos que conectaban las granjas de los arrendatarios con la propiedad principal. Lo que encontró la preocupó profundamente. Cabañas con techos que goteaban, niños con caras delgadas y tosiendo, campos en barbecho porque las familias carecían de semillas para plantar. Había administrado la decadente propiedad de su padre en sus últimos años, había aprendido la delicada matemática de la tierra y el trabajo, y reconocía el abandono cuando lo veía. Esa noche no esperó a que Adrian se retirara a su estudio. Lo interceptó en el pasillo fuera del comedor, con la espalda recta, su resolución fortalecida por el recuerdo de los ojos hundidos de una joven madre. «Mi señor, debo hablar con usted sobre las familias arrendatarias». La expresión de Adrian se cerró de inmediato.
La señora Phillips se encarga de los asuntos domésticos. El mayordomo administra. El mayordomo ha descuidado sus deberes, interrumpió Eleanor, su voz firme a pesar de que su corazón se aceleraba. La cabaña de los Dawson tiene un techo que no sobrevivirá al invierno. Los Mitchell tienen 3 niños que sufren de fiebre pulmonar debido a la humedad. Los campos del oeste están sin plantar porque sus arrendatarios no pueden permitirse las semillas. Su mandíbula se tensó. Lady Eleanor se sobrepasa. La administración de la propiedad no es asunto de una mujer. Sus ojos brillaron. Administré las propiedades de Ashford durante 2 años antes de la muerte de mi padre. Sé sobre rendimientos de la tierra y rotación de cultivos, derechos de los arrendatarios y rentas justas. Su gente está sufriendo, y aunque usted desee no reconocer mi existencia, soy la condesa de Blackwood, y su bienestar es mi responsabilidad tanto como la suya. Adrian la miró como si la viera por primera vez. Esta mujer que se había movido por su casa como un susurro, ahora de pie ante él con la fuerza de una tormenta. ¿Usted administró Ashford? Todo excepto las deudas que mi padre me ocultó, respondió ella en voz baja. Aprendí contabilidad de propiedades a los 15 años, mi señor. Aprendí compasión mucho antes. El silencio se extendió entre ellos, tenso como la cuerda de un violín. Finalmente, Adrian habló, su voz a regañadientes. ¿Qué propone? Eleanor sacó un papel doblado de su bolsillo. Había venido preparada. Reparaciones de techos antes de las grandes nevadas, atención médica para los niños enfermos, préstamos de semillas a devolver después de la cosecha. El costo sería mínimo en comparación con perder familias productivas por enfermedad o partida. Él tomó el papel, sus dedos enguantados rozando brevemente los de ella. Lo leyó con atención y algo en su expresión cambió. Respeto, quizás, o sorpresa, o la primera grieta en la armadura que llevaba como una segunda piel. Muy bien, dijo finalmente. Dé instrucciones al mayordomo, y Lady Eleanor hizo una pausa, sus ojos grises encontrándose con los de ella. No se sobrepasó. El trabajo en la propiedad se convirtió en un puente entre sus vidas separadas, estrecho pero transitable. Adrian comenzó a aparecer en el salón de la mañana de Eleanor con preguntas sobre las preocupaciones de los arrendatarios, con libros de contabilidad bajo el brazo, su actitud aún formal, pero ya no tan fría. Ella servía té, el assam que él prefería, y discutían los precios del grano y los problemas de drenaje, sus conversaciones prácticas, con un propósito, seguras. Sin embargo, gradualmente, inevitablemente, los límites se suavizaron. Adrian comenzó a buscar su opinión no solo en asuntos de arrendatarios, sino en decisiones más amplias de la propiedad. Si invertir en nuevo ganado de cría, cómo manejar una disputa entre familias vecinas. Eleanor descubrió que debajo de su exterior glacial vivía una mente aguda y justa, un hombre que llevaba el peso de la responsabilidad como una corona de espinas. Las cenas, que habían sido asuntos solitarios, se convirtieron en ocasiones compartidas. No todas las noches, y nunca reconocidas como deliberadas, pero cada vez más frecuentes. Al principio se sentaban en extremos opuestos de la larga mesa, la distancia entre ellos lo suficientemente vasta como para hacer eco, pero la conversación, vacilante, cuidadosa, comenzó a llenar el espacio. Una noche, cuando Eleanor preguntó por los retratos en la galería, Adrian habló de su infancia, de un padre cuyas expectativas eran imposibles y una madre que murió demasiado joven. Fui preparado para el deber, dijo, su voz tranquila, sus dedos trazando el tallo de su copa de vino.
El amor nunca fue parte del plan de estudios. Eleanor comprendió entonces la arquitectura de su soledad. Mi padre me amaba, ofreció ella a cambio, pero amaba más sus vicios. Lo vi destruir todo lo que teníamos, y no pude detenerlo. Aprendí que el amor por sí solo no siempre es suficiente para salvar a alguien. Los ojos de Adrian se encontraron con los de ella a través de la luz de las velas, y algo pasó entre ellos. Reconocimiento, quizás, de que ambos eran supervivientes de diferentes naufragios, aferrándose a distintos restos del desastre. El respeto que creció entre ellos fue silencioso pero innegable, construido sobre la competencia y un propósito compartido, sobre discusiones nocturnas, sobre la rotación de cultivos que de alguna manera se convertían en conversaciones sobre poesía, sobre la pérdida, sobre la peculiar carga de heredar cosas rotas e intentar repararlas. Sin embargo, la distancia siempre permanecía. Adrian nunca se quitaba los guantes en su presencia. Nunca se tocaban excepto de pasada, y aun así, accidentalmente. Pero Eleanor se encontró esperándolo, escuchando sus pasos, y supo con una certeza que la aterraba. Estaba empezando a amar al hombre en el que se estaba convirtiendo su esposo, incluso mientras él se mantenía cuidadosamente fuera de su alcance. La recepción en Thornfield Hall resplandecía con una falsa calidez, todo luz de velas y alegría forzada. Las mejores familias del condado reunidas para evaluar el misterioso matrimonio del conde de Blackwood. Eleanor llevaba seda del color de la medianoche, un vestido que Adrian había insistido en comprar a pesar de sus protestas, y se movía por las abarrotadas salas con la gracia de una mujer que había aprendido a llevar la dignidad como una armadura. Adrian la observaba desde el otro lado del salón de baile, con el champán intacto en su mano, y sintió que algo peligroso se desplegaba en su pecho cuando Lord Hartley se inclinó demasiado cerca del oído de Eleanor, cuando los ojos del joven Pemberton se demoraron demasiado en la curva de su cuello. Era hermosa. ¿Cuándo se había permitido notarlo? ¿Cuándo se había convertido esa observación en esta posesividad afilada? Un acuerdo tan inusual. La voz de Lady Ashworth interrumpió sus pensamientos, el abanico de la matrona revoloteando como un ave depredadora. Un matrimonio de conveniencia, dicen. Uno se pregunta si el conde producirá alguna vez un heredero, o si se contenta con dejar que su linaje muera con sus peculiaridades. Eleanor, de pie cerca con un grupo de mujeres, escuchó cada palabra, intencionada, por supuesto, como siempre lo era la crueldad. Adrian vio cómo sus dedos se apretaban brevemente en su copa, vio el momento de dolor cruzar su rostro antes de que lo convirtiera en serenidad. «Encuentro», dijo Eleanor claramente, su voz resonando, «que la calidad de un matrimonio no se mide por las demostraciones públicas, sino por el respeto privado. Aquellos que deben anunciar su felicidad a menudo tienen poco de sustancia que mostrar». Adrian se movió antes de pensarlo conscientemente, cruzando el espacio entre ellos, su mano, todavía enguantada, posándose en la parte baja de la espalda de Eleanor, un toque tan ligero que apenas existía, pero reclamándola a pesar de todo. «Mi esposa habla sabiamente», dijo él, su voz fría como la escarcha de invierno, sus ojos fijos en Lady Ashworth. Quizás, si más matrimonios se fundaran en el respeto en lugar de en la actuación, habría menos almas miserables buscando entretenimiento en los asuntos privados de otros. El silencio que siguió fue profundo. Adrian acompañó a Eleanor al carruaje poco después,
ambos temblando de emoción contenida. En la oscuridad del carruaje, al doblar una esquina, su mano se deslizó contra la de ella. Sin guantes ahora, se los había quitado en su agitación. Piel contra piel por primera vez desde su boda. Ambos se apartaron como si se hubieran quemado, pero Eleanor sintió el fantasma de su calor mucho después, y Adrian miró su mano en la oscuridad, preguntándose cómo un contacto tan breve podía sentirse como salvación y condenación a la vez. El otoño se profundizó hacia el invierno, y la mansión Blackwood se transformó de maneras tanto visibles como invisibles. Los jardines que Eleanor había recuperado florecieron una última vez antes de la helada. Las rosas que había cuidado, ofreciendo sus últimas ofrendas carmesí a la estación moribunda. Pero más que los terrenos habían cambiado. La casa misma se sentía diferente, como si las paredes hubieran aprendido a respirar de nuevo, como si la luz encontrara rincones que habían estado oscuros durante años. Adrian buscaba su compañía ahora. Ya no se escondía detrás del pretexto de los asuntos de la propiedad. Aparecía en la biblioteca donde ella leía, instalándose en la silla frente a la suya con su propio libro, contento de compartir el silencio que se había convertido en compañía en lugar de exilio. La acompañaba en paseos por los jardines, con las manos entrelazadas a la espalda, su voz perdiendo su cuidadosa formalidad mientras discutían sobre todo y nada. Filosofía y poesía, recuerdos de la infancia, sueños que habían abandonado. Una tarde, mientras caminaban bajo ramas desnudas entrelazadas con la primera escarcha, Eleanor se rió de algo que él dijo, una seca observación sobre los interminables sermones del vicario, y el sonido detuvo a Adrian en seco. La miró fijamente, a la forma en que la alegría transformaba su rostro, y sintió que sus defensas cuidadosamente construidas se desmoronaban como muros antiguos contra una marea creciente. Su mano se movió sin permiso, buscando la de ella, queriendo desesperadamente entrelazar sus dedos, cerrar la distancia que tan rigurosamente había mantenido. Pero el miedo, viejo, familiar, sofocante, lo detuvo a centímetros de distancia. Su mano volvió a caer a su costado, y él desvió la mirada, con la mandíbula apretada por el esfuerzo de la negación. Eleanor lo vio todo. Vio su mano levantarse, vio el anhelo en sus ojos, vio el momento en que el miedo conquistó al deseo. El dolor de aquello se asentó en su pecho como hielo, formándose sobre agua quieta. Comprendió entonces, con terrible claridad, que se había enamorado de su esposo, que había entregado su corazón a un hombre que nunca se permitiría reclamarlo. Amaba su mente aguda y su bondad oculta, su alma herida y su terco honor. Amaba la forma en que escuchaba cuando ella hablaba, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando pensaba que ella no lo estaba mirando, la forma en que lentamente, cuidadosamente, la había dejado pasar sus muros, pero solo hasta cierto punto, nunca lo suficiente. Esa noche, sola en sus aposentos, Eleanor lloró por primera vez desde que llegó a la mansión Blackwood, lamentando un matrimonio que era todo excepto lo que ella necesitaba que fuera. Diciembre llegó con cielos ominosos, nubes acumulándose en el horizonte como ejércitos preparándose para un asedio. El aire tenía esa pesadez peculiar que precede a las grandes tormentas, una presión que dificultaba la respiración, que convertía la atmósfera de la mansión de meramente melancólica a algo cercano al pavor. Lady Catherine Thorne, la hermana menor de Adrian, llegó sin previo aviso en una ráfaga de costosas pieles y preocupación apenas disimulada, sus agudos ojos evaluando a Eleanor
con la precisión de un joyero examinando una piedra dudosa. Acorraló a Eleanor en el salón de la mañana, su actitud civil pero fría. «Siento que debo hablar con franqueza», dijo Catherine, su taza de té perfectamente equilibrada sobre su rodilla. «Mi hermano ha sufrido mucho, y no permitiré que lo hieran de nuevo. Cualesquiera que sean las expectativas que albergue sobre este matrimonio, le aconsejo que las abandone. Adrian nunca volverá a amar. Tomó esa decisión cuando enterró a su esposa, y es una decisión que usted debe respetar». Las manos de Eleanor temblaron, pero mantuvo la voz firme. «No tengo más expectativas que las que acordamos, Lady Catherine». Era una mentira, y ambas lo sabían. Esa noche, Eleanor pasó por el estudio de Adrian y escuchó voces, la de él y la de su hermana, alzadas en una discusión. Sabía que no debía escuchar, sabía que espiar estaba por debajo de su dignidad, pero sus pies no se movían. «Te mira con estrellas en los ojos, Adrian», decía Catherine. «Es cruel dejarla tener esperanzas». «No hay esperanza que dar». La voz de Adrian era áspera, angustiada. «El acuerdo sigue siendo el mismo. No puedo, no voy a...» Se detuvo, y Eleanor oyó algo romperse en el silencio, quizás un vaso. «No la amaré, Catherine. No puedo sobrevivir a perder a alguien de nuevo. El acuerdo se mantiene. Debe mantenerse». Eleanor huyó a sus aposentos, con la mano apretada contra la boca para sofocar el sollozo que amenazaba con escapar. Lo había sabido, por supuesto que lo había sabido. Pero escuchar las palabras en voz alta, su rechazo absoluto, su determinación de no amarla nunca, le arrancó algo vital del pecho. Mientras tanto, Adrian estaba sentado solo en su estudio, con la cabeza entre las manos, mintiéndose a sí mismo tan seguramente como le había mentido a su hermana. Porque la terrible verdad era que ya amaba a Eleanor. La había amado quizás desde que ella llenó su casa de rosas por primera vez, y ese conocimiento lo estaba destruyendo. Afuera, el viento comenzó a aullar, y los sirvientes susurraban sobre la gran tormenta que se avecinaba, la peor que se recordaba. La tormenta estalló cerca de la medianoche con la furia de un juicio divino, el viento gritando alrededor de los muros de piedra de la mansión, la lluvia azotando las ventanas como acusaciones. Eleanor estaba de pie en el vestíbulo de entrada, observando a Adrian prepararse para aventurarse en la vorágine, su pesado abrigo ya oscuro por la humedad, su rostro endurecido con sombría determinación. «El techo de la cabaña de los Dawson era débil», dijo, revisando su lámpara, aunque el viento seguramente la apagaría en momentos. «Y los hijos de los Mitchell. Si el arroyo se desborda, quedarán atrapados. Debo asegurarme de que todos estén a salvo». Los dedos de Eleanor se retorcían en su chal. «Entonces, déjame ir contigo. 2 pares de ojos, 2 pares de manos». «No». Su voz fue tajante, final. «No te pondré en peligro». «¿Pero te arriesgarás tú?» Su voz se alzó a pesar de sus esfuerzos por controlarse. «Adrian, por favor, esto es una locura. Envía a los mozos de cuadra, envía...» Él se volvió hacia ella entonces, y la mirada en sus ojos le robó el aliento, miedo y anhelo y algo que se parecía dolorosamente al amor, todo apenas contenido bajo su férreo control. «Debo ir, Eleanor. Es mi deber, mi responsabilidad. No puedo pedir a otros que desafíen lo que yo mismo no enfrentaré». Su mano enguantada se levantó, flotando cerca de su mejilla, y luego cayó. «Prometo que volveré». La puerta se abrió al caos, y él se fue,
tragado por la aullante oscuridad. Eleanor se quedó inmóvil por un momento, luego corrió hacia la ventana, observando su lámpara moverse a través de la tormenta como un fuego fatuo, haciéndose más pequeña, más tenue, hasta desaparecer por completo. Esperó en el vestíbulo de entrada, paseando, su corazón latiendo al ritmo del trueno. La señora Phillips trajo té, que se enfrió, intacto. El reloj dio la 1, luego las 2. La furia de la tormenta solo aumentó, golpeando la mansión con una violencia implacable. A las 3:30, el caballo de Adrian regresó, sin jinete, con los ojos desorbitados de terror, la silla de montar rota. El mundo de Eleanor se tambaleó. Los mozos de cuadra corrieron a calmar al animal, con rostros graves, y Eleanor supo con absoluta certeza: Adrian estaba ahí fuera en alguna parte, solo, posiblemente herido, posiblemente. No completaría el pensamiento. En cambio, corrió por su capa, por botas, por una lámpara, mientras los sirvientes protestaban y la tormenta rugía y su corazón gritaba una única y desesperada plegaria: ¡que viva! ¡que viva! ¡que viva! La tormenta luchó contra ella a cada paso, el viento rasgando su capa, la lluvia cegándola, el barro succionando sus botas, como si la propia tierra conspirara para alejarla de él. Eleanor avanzó por el sendero hacia las cabañas de los arrendatarios, su lámpara un débil escudo contra la abrumadora oscuridad, gritando el nombre de Adrian hasta que su garganta quedó en carne viva. El arroyo se había convertido en un río, crecido por la lluvia y la furia, sus orillas desbordadas, y fue allí, cerca del viejo puente de piedra, donde el agua se agitaba blanca de furia, donde lo encontró. Un roble macizo había caído, sus antiguas raíces arrancadas de la tierra ablandada, y bajo su aplastante peso yacía Adrian, inmóvil, su rostro pálido como la muerte a la temblorosa luz de su lámpara. «¡No!», respiró Eleanor, y luego lo gritó. «¡No!». Cayó de rodillas a su lado, sus manos buscando su cuello, buscando desesperadamente un pulso. Allí, débil, demasiado débil, pero presente. Estaba vivo. Su pierna estaba atrapada bajo una gruesa rama, su abrigo rasgado, sangre oscura manchando la tela más oscura. Su piel estaba helada, sus labios teñidos de azul. La hipotermia se lo llevaba incluso mientras ella lo encontraba. El árbol era imposiblemente pesado, pero Eleanor estaba más allá de la razón ahora, más allá de los límites de lo que se creía capaz. Apoyó los pies en el barro, rodeó la rama con sus brazos y tiró con una fuerza nacida de la pura desesperación y del amor. Sí, amor. Lo reconoció plenamente ahora. Dejó que alimentara sus músculos mientras gritaba contra la tormenta y tiraba con todo lo que poseía. La rama se movió, centímetro a centímetro imposible. Sus manos se desgarraron, las astillas se clavaron profundamente en sus palmas, pero no sintió nada excepto el imperativo de que él debía vivir, debía sobrevivir. No lo perdería en la oscuridad y el frío. Con un último y agonizante esfuerzo, la rama se levantó lo suficiente para que ella pudiera liberar a Adrian, su cuerpo un peso muerto en sus brazos. Se derrumbó a su lado, jadeando, llorando, sus manos moviéndose sobre él para evaluar el daño, su pierna doblada en un ángulo incorrecto, un corte en la sien, su respiración superficial y dificultosa. La mansión estaba demasiado lejos, la tormenta era demasiado violenta. Tenía que encontrar refugio, tenía que calentarlo, o ambos morirían aquí junto a este furioso arroyo. Entonces la vio
la vieja cabaña del jardinero, apenas visible a través de la lluvia, abandonada pero en pie. Refugio, supervivencia, esperanza. Eleanor medio cargó, medio arrastró a Adrian durante los últimos y desesperados metros hasta la cabaña. Su fuerza alimentada por el terror y la determinación, su cuerpo gritando protestas que se negó a reconocer. La puerta cedió a su hombro y cayeron dentro, fuera de las fauces de la tormenta, en una oscuridad que se sentía casi pacífica en comparación. No tuvo tiempo para el alivio. La respiración de Adrian era peligrosamente superficial, su piel como mármol bajo sus dedos temblorosos. Las manos de Eleanor se movieron con una determinación nacida de la necesidad. Había cuidado a su padre durante su última enfermedad. Había aprendido las atenciones prácticas que la etiqueta usualmente negaba a las damas. Le quitó el empapado abrigo y el chaleco a Adrian, sus manos destrozadas forcejeando con botones y tela, sin importarle la incorrección cuando la muerte esperaba entre bastidores. La cabaña conservaba restos de su vida anterior, algunos muebles, mantas apolilladas en un baúl y, lo más bendito de todo, una pequeña reserva de leña junto a un hogar útil. Eleanor avivó el fuego con pedernal y dedos sangrantes, cada chispa una pequeña oración, hasta que las llamas prendieron y crecieron, haciendo retroceder el frío y la oscuridad. Envolvió a Adrian en todas las mantas que pudo encontrar, frotó sus manos y pies, limpió la herida de su sien con tiras arrancadas de su enagua. No pudo entablillarle la pierna correctamente, pero la vendó lo mejor que pudo, susurrando disculpas cuando él gemía en su dolor inconsciente. Durante la larga noche, mientras la tormenta azotaba la cabaña y el fuego se consumía y era reavivado, Adrian vagó en la tierra gris entre la conciencia y el olvido. Hablaba en fragmentos, su voz rota y desesperada. «Catherine», llamó primero, y el corazón de Eleanor se encogió. «Catherine, perdóname. Debería haberte protegido. Debería haberte mantenido a salvo». Luego, más tarde, cuando la fiebre se apoderó de él, «Eleanor, Eleanor, no te vayas. Por favor, no puedo perder». Su mano se aferró al aire, buscando, y Eleanor la atrapó, la sostuvo entre las suyas, a pesar de la agonía en sus palmas desgarradas. «Estoy aquí», susurró con fiereza. «Estoy aquí, Adrian. No te dejaré». Comprendió entonces, con la claridad que llega en la oscuridad antes del amanecer, que su miedo no era a amar, sino a la inevitable pérdida que seguía al amor, que había construido sus muros no por crueldad, sino por un dolor tan profundo que creía que volver a sentirlo lo destruiría. La amaba, lo sabía ahora con absoluta certeza, y ese amor lo aterraba más que cualquier tormenta. El amanecer rompió gris y exhausto. La tormenta había gastado su furia en algún momento de las horas más oscuras, dejando atrás un mundo limpio y extrañamente silencioso. Adrian abrió los ojos al dolor, su pierna una sinfonía de agonía, su cabeza palpitando, pero estas sensaciones eran distantes en comparación con la vista que lo recibió. Eleanor estaba sentada desplomada contra la pared junto al fuego agonizante, su rostro manchado de ceniza y barro, su cabello caído de sus horquillas en salvajes mechones, sus manos envueltas en toscos vendajes oscuros de sangre. Se había quedado dormida sentada, como si no quisiera abandonar su puesto ni siquiera por la comodidad de acostarse, y a la pálida luz de la mañana parecía devastadoramente hermosa y completamente destrozada.
Los recuerdos lo arrollaron en oleadas, el árbol cayendo, el peso aplastante, la oscuridad apoderándose de él. Y luego la voz de Eleanor cortando el olvido, sus manos arrastrándolo, su calor manteniendo a raya a la muerte durante la noche interminable. Lo había arriesgado todo, por él. El hombre que se había casado con ella y se había negado a tocarla, que le había dado una hermosa prisión y lo había llamado protección, que había sido demasiado cobarde para admitir lo que su corazón había sabido durante meses. Eleanor, susurró, su voz rota y ronca. Ella se despertó de un sobresalto, moviéndose inmediatamente hacia él, a pesar de su evidente agotamiento. Adrian, gracias a Dios. ¿Cómo te sientes? Tu pierna está rota, creo, y tuviste fiebre durante la noche. Me salvaste la vida. Las palabras se sentían inadecuadas, demasiado pequeñas para lo que había hecho. Sus ojos encontraron sus manos vendadas. Te lastimaste. Podrías haber muerto. Tú también, respondió ella simplemente, las lágrimas corriendo de repente por su rostro. Y no podría soportarlo. No podría. Él la alcanzó entonces, al diablo con la etiqueta, al diablo con el miedo, todos sus muros cuidadosamente construidos, desmoronándose hasta convertirse en polvo. Su mano acunó su rostro, sintiendo el calor de su piel, la realidad de ella viva y presente y suya. He sido un necio, dijo, sus propias lágrimas cayendo libremente ahora. Me dije a mí mismo que nos estaba protegiendo a ambos, que la distancia era seguridad, que no podría sobrevivir a amar y perder de nuevo. Pero fracasé, Eleanor. Me enamoré de ti a pesar de cada juramento que hice. Y el miedo a perderte me ha estado destruyendo lentamente. Su voz se quebró. Te amo. Dios me ayude. Te amo tan desesperadamente que la idea de un mundo sin ti es insoportable. Y he perdido tanto tiempo. Regresaron a la mansión Blackwood cuando amanecía por completo, Adrian transportado en una camilla improvisada por los mozos de cuadra que habían buscado durante la noche, Eleanor caminando a su lado con sus manos destrozadas y su corazón lleno de una frágil esperanza. El médico vino, le colocó la pierna a Adrian correctamente, le dio láudano para el dolor y le prescribió descanso. Eleanor merodeó en el umbral de sus aposentos hasta que la señora Phillips sugirió amablemente que ella también debía descansar, que debía atender sus propias heridas, y se retiró a sus habitaciones sintiéndose a la deriva, insegura de si las palabras pronunciadas en aquella cabaña habían sido verdad o meramente mentiras de la fiebre. Pasaron 3 días, luego 4. Adrian permaneció recluido en sus aposentos, recuperándose, y Eleanor se dijo a sí misma que su ausencia era razonable, necesaria para la curación. Pero cuando finalmente salió, pálido y apoyado en un bastón, no la buscó. Asintió cortésmente cuando se cruzaban en los pasillos, le agradeció formalmente por su rápida actuación durante la tormenta, y se retiró a su estudio como si nada hubiera cambiado entre ellos, como si no le hubiera sostenido el rostro y confesado su amor con lágrimas corriendo por sus mejillas. Eleanor sintió que se fracturaba. Había imaginado la desesperada ternura en su voz. Había sido la confesión nada más que un delirio, palabras que significaban todo para ella, pero nada para él. Lo vio retirarse de nuevo tras sus muros, lo vio reconstruir la distancia entre ellos ladrillo a ladrillo, y el dolor de aquello fue peor que lo que su frialdad inicial
había sido jamás, porque ahora sabía lo que podrían tener, y él estaba eligiendo negarlo. El personal de la casa susurraba, sus miradas preocupadas siguiendo a Eleanor por habitaciones que se sentían más vacías que nunca. La señora Phillips le traía té que no podía beber. El jardinero mencionó que las rosas necesitarían protección para el invierno, y Eleanor no encontró en sí misma el ánimo para preocuparse. Al séptimo día, mientras la nieve de diciembre comenzaba a caer y Adrian todavía evitaba sus ojos, Eleanor comprendió con perfecta claridad. No podía vivir esta media vida, suspendida entre la esperanza y la desesperación, amando a un hombre que no quería o no podía amarla a cambio. Algo tenía que romperse, o lo haría ella. Eleanor lo encontró en la biblioteca al atardecer, la habitación sombría y fría a pesar del fuego que ardía en el hogar. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a ella, una mano apoyada en el marco, la otra agarrando su bastón, y ella pensó en lo perfectamente que la imagen lo capturaba. Un hombre que siempre miraba hacia un mundo que se negaba a habitar por completo. «Adrian», dijo, y su voz no vaciló, aunque sus manos temblaban. «Debemos hablar». Él no se giró. «Eleanor, si esto es por sus manos, el médico me aseguró que sanarán sin...». «No es por mis manos». Ella entró en la habitación, posicionándose donde él no podría ignorarla sin una rudeza evidente. «Es por nosotros, por lo que dijo en esa cabaña y por lo que ha hecho desde entonces». Ahora él la miró, su rostro una máscara de cuidadosa neutralidad que la hizo querer gritar. Estaba delirando, febril, lo que sea que dije. «No lo haga», interrumpió ella, su voz afilada como un cristal roto. «No me insulte pretendiendo que no lo recuerda. Me dijo que me amaba, Adrian. Me sostuvo el rostro y lloró, y confesó que el miedo a perderme lo estaba destruyendo. Y ahora se esconde de mí como si yo fuera el peligro, como si fuera algo a lo que hay que sobrevivir en lugar de...». Su voz se quebró, pero se obligó a continuar. «Te amo. Te he amado durante meses, y ya no puedo vivir en este limbo, esta media existencia en la que estamos casados pero separados, donde orbitamos el uno al otro como planetas que nunca pueden tocarse. Te estoy pidiendo, suplicando, la verdad. ¿Me amas o fue la fiebre la que habló? Porque si no puedes amarme, debo irme. Quiero un matrimonio real o una anulación, pero no viviré un día más como tu hermoso fantasma». El rostro de Adrian se contrajo de angustia, todo su cuidadoso control haciéndose añicos. «No entiendes lo que pides». «Entonces hazme entender. Ella murió». Las palabras se desgarraron de él como si algo vital le fuera arrancado. «Catherine murió porque la amaba, porque la deseaba, porque puse mis necesidades por encima de su seguridad. Los médicos nos advirtieron. Su constitución era delicada, el parto sería peligroso. Pero fui egoísta, quería un heredero, quería... Y murió gritando, Eleanor. Murió en agonía, suplicándome que la salvara, y no pude hacer nada, nada». Estaba llorando ahora, abiertamente, su cuerpo temblando. «Juré que nunca pondría a otra mujer en riesgo, que nunca dejaría que mi amor se convirtiera en la sentencia de muerte de alguien. Y entonces tú...». La miró con un dolor tan crudo que le robó el aliento. «Tú lo eres todo, y si cedo a esto, si te amo como quiero, completamente, sin muros, y luego te pierdo». Su voz falló por completo. Eleanor cruzó el espacio entre ellos, sus manos destrozadas buscando su rostro, obligándolo a verla de verdad.
¿Crees que no sé sobre la muerte, Adrian? Vi a mi padre destruirse lentamente, día a día, bebiéndose su dolor y nuestro futuro. Sostuve su mano mientras moría, sabiendo que no podía salvarlo. Entiendo la pérdida. Entiendo que amar a alguien no garantiza su seguridad ni su supervivencia. Su voz era ahora feroz, ardiendo con convicción. Pero lo que llamas protección es su propio tipo de muerte. Has estado muriendo poco a poco en este mausoleo que has hecho de tu vida, y querrías que yo muriera a tu lado, no de parto o enfermedad, sino de soledad, de la lenta inanición de un corazón al que nunca se le permite dar o recibir amor plenamente. Adrian intentó apartarse, pero ella lo sujetó con firmeza. La muerte de Catherine no fue tu culpa. Fue una tragedia, cruel y aleatoria, e insoportable, pero no fue tu castigo por amarla. Y negarte el amor por el resto de tu vida no la traerá de vuelta, ni honrará su memoria. Solo asegura que su muerte se cobró 2 vidas en lugar de una. No entiendes el riesgo, susurró él desesperadamente. Si algo te pasara por mi culpa, entonces moriría habiendo sido amada. Las palabras resonaron en la biblioteca como una campana. Moriría habiendo vivido, Adrian, vivido de verdad, no meramente existido en hermosas habitaciones con un hombre demasiado asustado para tocarme. Sí, hay riesgos, siempre hay riesgos. Podría caerme de un caballo, contraer la gripe, mi corazón podría simplemente detenerse en la noche. Todos caminamos hacia la muerte desde el momento en que nacemos. La única elección que tenemos es si vivimos de verdad primero. Suavizó su voz, sus pulgares secando las lágrimas de él. No soy Catherine, soy Eleanor, y estoy eligiendo esto, eligiéndote a ti, eligiéndonos a nosotros, eligiendo el amor con pleno conocimiento de cada riesgo. Pero no puedo elegir por los dos. Tú debes decidir. ¿Vivirás con miedo a la pérdida o vivirás en el amor a pesar de ella? Adrian la miró fijamente, a esta mujer que había entrado en una tormenta para salvarlo, que se encontraba ante él ahora ofreciéndole no solo su amor, sino su propia vida, confiándole ambas. Y en ese momento comprendió. Sus muros no los habían protegido a ninguno de los dos, solo habían asegurado un tipo diferente de sufrimiento, una muerte más lenta de aislamiento y negación. Tenía que elegir, miedo o amor, muerte o vida, prisión o libertad. Las manos de Adrian subieron para cubrir las de ella, que aún sostenían su rostro, y se inclinó para presionar sus labios contra la palma cicatrizada de ella, besando la evidencia de su sacrificio, su valor, su amor. «Perdóname», susurró contra su piel. «Perdóname por la frialdad, por los meses que desperdicié, por cada momento que te hice sentir no deseada cuando eras lo único que deseaba. Perdóname por ser demasiado cobarde para ver que me ofrecías la salvación, no la condenación». La respuesta de Eleanor fue atraerlo hacia ella, cerrar la distancia final entre ellos, y su primer beso fue de lágrimas saladas y una ternura desesperada, meses de anhelo liberados en un único momento sin aliento. Adrian la besó como si ella fuera aire y él se hubiera estado ahogando, como si fuera el amanecer después de una noche interminable, y Eleanor se sintió caer, elevarse, romperse en algo nuevo y completo. «Te elijo a ti», respiró Adrian contra sus labios. «Elijo el amor, elijo la vida, nos elijo a nosotros, cada riesgo, cada miedo, todo ello. Te elijo a ti, Eleanor, hoy y cada día después». Esa noche, Adrian trasladó sus pertenencias del ala oeste
a las habitaciones de Eleanor, ya no separados, ya no divididos. Los sirvientes sonreían mientras llevaban sus libros y su ropa, mientras la luz de las lámparas se derramaba desde habitaciones que habían estado oscuras, mientras las risas resonaban por pasillos que sólo habían conocido el silencio. La mansión misma pareció transformarse, como si el edificio hubiera estado conteniendo la respiración y por fin pudiera exhalar. Eleanor tocaba el piano mientras Adrian leía a su lado, con la mano apoyada en su hombro. Comían juntos, se demoraban con vino y conversaciones que se extendían hasta las primeras horas de la mañana. Paseaban por los jardines de invierno con los dedos entrelazados, y Adrian ya no usaba sus guantes, ya no mantenía la cuidadosa distancia que había definido sus primeros meses. Hablaban de todo, de Catherine sin vergüenza ni culpa, del padre de Eleanor sin amargura, de sueños que habían creído perdidos y futuros que podrían construir juntos. Se aprendieron el uno al otro lentamente, completamente, con la reverencia de dos personas que entendían cuán precioso y frágil podía ser el amor, y lo eligieron de todos modos. La mansión Blackwood, que había sido un mausoleo, se convirtió en un hogar, y dos personas que habían sido fantasmas comenzaron, por fin, de verdad, a vivir. El invierno se derritió en primavera, y con él llegó una transformación tan completa que los visitantes de la mansión Blackwood comentaban que apenas reconocían el lugar. Los jardines florecían bajo el cuidado devoto de Eleanor. Las familias arrendatarias prosperaban con techos que ya no goteaban y campos plantados con buenas semillas, y a través de todo ello, Adrian y Eleanor se movían como dos mitades de un todo completo, su felicidad evidente en cada mirada compartida, cada toque casual, cada risa que resonaba en habitaciones antes silenciosas. Cuando Eleanor descubrió que estaba encinta, sintió el terror de Adrian como algo físico. Lo vio en la repentina palidez de su rostro, en el temblor de sus manos mientras descansaban sobre su vientre aún plano. Pero esta vez él no se retiró. En cambio, enfrentó su miedo directamente, contratando a los mejores médicos de Inglaterra, consultando con cada experto, preparándose obsesivamente para cada posible complicación. Sin embargo, también confió. Confió en la fuerza de Eleanor, en la habilidad de los médicos, en el amor que los unía, en la vida misma. «Tengo miedo», le confesó una noche mientras yacían juntos en la oscuridad, su mano abarcando su creciente vientre. «Cada momento estoy aterrorizado, pero no cambiaría este miedo por el vacío que teníamos antes. Venga lo que venga, lo enfrentaremos juntos». El parto de Eleanor llegó con las primeras rosas del verano, largo y difícil pero no peligroso, y cuando su hija finalmente llegó, con el rostro rojo, furiosa y perfecta, gloriosamente viva, Adrian lloró como había llorado en aquella cabaña azotada por la tormenta, pero estas eran lágrimas completamente diferentes. Sostuvo a su hija con manos temblorosas, esta pequeña criatura que representaba todo lo que había temido y todo lo que había aprendido a esperar, y sintió cómo las últimas cadenas de su antiguo dolor se rompían por fin, por completo. «¿Su nombre?», preguntó Eleanor suavemente desde la cama, exhausta pero radiante. «Esperanza», susurró Adrian, presionando sus labios en la frente de la bebé. «La llamaremos Esperanza, porque eso es lo que me diste». La propiedad prosperó como nunca antes, no solo en cosechas y ganancias, sino en el tipo de riqueza que no se puede medir, en alegría y propósito, en comunidad y cuidado, en el conocimiento de que el miedo había sido enfrentado y el amor había ganado.
5 años habían pintado la mansión Blackwood con colores que Adrian una vez creyó perdidos para siempre. Los jardines florecían en explosiones de abundancia veraniega, y a través de ellos corrían 3 pequeñas figuras con vestidos blancos. Esperanza, de 5 años, Gracia, de 3, y la pequeña Fe, caminando tras sus hermanas con pasos decididos, su risa como música llevada por la cálida brisa. Adrian se sentó junto a Eleanor en el banco del jardín que ella había encargado, con el brazo alrededor de sus hombros, observando a sus hijas perseguir mariposas entre las rosas que ella había devuelto a la vida. Su cabello tenía ahora hilos de plata, y el rostro de Eleanor llevaba las suaves líneas de una mujer que había sonreído a menudo y profundamente, y eran más hermosos el uno para el otro de lo que lo habían sido en aquel frío día de boda que parecía de otra vida. —¿Recuerdas? —dijo Eleanor en voz baja, su cabeza apoyada en su hombro— cuando me dijiste que nunca me tocarías. La mano de Adrian se apretó sobre la de ella, sus dedos entrelazados tan naturalmente como respirar. Recuerdo haber sido un necio que confundió el miedo con la sabiduría, el aislamiento con la seguridad. Recuerdo a la mujer que me salvó la vida 2 veces, una de una tormenta y otra de mí mismo. Vieron a Esperanza levantar a Fe en brazos para ver una mariposa más de cerca. Vieron a Gracia girar en círculos hasta que cayó mareada y riendo en la hierba. Y Adrian sintió una gratitud tan profunda que rozaba la oración. Querido oyente, quizás tú también has conocido el miedo, ese tipo que construye muros alrededor de tu corazón y lo llama protección, que confunde la soledad con la seguridad, que cree que amar de nuevo significa arriesgar todo lo que no puedes soportar perder. Pero aquí está la verdad que Adrian y Eleanor aprendieron en aquella cabaña azotada por la tormenta y cada día después. Todos caminamos hacia la pérdida desde el momento en que amamos por primera vez, y la única elección que tenemos es si vivimos de verdad primero. El amor requiere el coraje de ser vulnerable, de derribar muros ladrillo a ladrillo, de arriesgar el dolor de la pérdida por el privilegio de la conexión. No es la ausencia de miedo, sino la decisión de amar a pesar de él, lo que nos transforma, lo que nos redime, lo que nos hace finalmente, plenamente, vivos. Que encuentres el coraje para abrir tu corazón cuando ha aprendido a cerrarse. Que descubras que los muros que construiste para protegerte se han convertido en tu prisión. Que conozcas un amor que valga cada riesgo, cada miedo, cada momento de incertidumbre. Y que descanses esta noche sabiendo que nunca es demasiado tarde para elegir el amor sobre el miedo, la vida sobre la mera existencia, la esperanza sobre la desesperación. Esto ha sido una historia de Sweetly Told Tales. Si estas palabras te han conmovido, deja que te recuerden que tu propia historia aún se está escribiendo, y el próximo capítulo comienza con una única elección valiente. Duerme bien, sueña profundo y recuerda, el amor siempre, siempre encuentra la manera.